¿Sabías que un objeto en movimiento también puede estar en equilibrio? Recordemos juntos. La primera ley de Newton nos dice que un objeto va a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él se ejerza una fuerza neta diferente de cero. La segunda ley nos permite encontrar las condiciones necesarias para que un objeto se encuentre en equilibrio. Hoy te hablaré de sistemas en equilibrio. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre leyes de Newton, fuerza normal y de rozamiento, diagrama de cuerpo libre. Podrías pensar que para que un objeto esté en equilibrio no debería haber ninguna fuerza aplicándose sobre él, pero también puede darse el caso de que varias fuerzas aplicadas sobre el objeto se anulen entre sí. En ese caso también hablamos de equilibrio. La segunda ley de Newton nos dice que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, de lo que podemos concluir que un objeto con fuerza neta cero no significa que no se mueva, sino que no se acelera. Y como la aceleración mide el cambio de la velocidad, esto implica o que la velocidad es cero o también que la velocidad es una constante. Por lo tanto, podemos concluir que un objeto en equilibrio es aquel que se encuentra en reposo o moviéndose con velocidad constante, donde la sumatoria de fuerzas o fuerza neta es igual a cero. Imaginémonos a dos hombres, uno frente al otro, alando una caja a través de una cuerda. Si ambos hombres alan con la misma fuerza, la caja nunca se moverá horizontalmente. Por lo tanto, tiene velocidad cero y estará en equilibrio. Como las dos fuerzas están en sentidos opuestos, se restan y se obtiene un valor de cero en el eje X. Debemos tener en cuenta que existen dos tipos de equilibrio, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Existe un equilibrio dinámico cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante, es decir, no hay aceleración, y equilibrio estático cuando la magnitud de la fuerza total del sistema es cero, es decir, todas las fuerzas se anulan. Se llama sistema en equilibrio cuando cada cuerpo que conforma el sistema se encuentra en equilibrio, es decir, la suma vectorial de la magnitud de cada fuerza es cero. En otras palabras, en cada eje se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Veamos ahora cómo se aplica esto en un ejemplo. Determinemos el valor de la fuerza normal aplicada sobre la caja de 25 kilogramos que se mueve sobre el piso. Como la normal se dirige en dirección vertical, es decir, perpendicular al suelo, debemos analizar el eje de las Y. Si la caja está sobre el piso, quiere decir que no se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Su velocidad en el eje Y es cero, entonces la aceleración en el eje Y también lo será. Así concluimos que la sumatoria de fuerzas en ese eje es cero. La sumatoria de fuerzas en el eje Y viene dada por la normal, que apunta hacia arriba, por eso es positiva, y el peso, que apunta hacia abajo, que es negativo. De esta manera, la resta es igual a cero, permitiéndonos despejar el peso. Finalmente, obtenemos que la normal debe ser igual al peso. Podemos evidenciar que existe un equilibrio entre la fuerza normal y el peso de la caja. En la clase de hoy hemos aprendido que, para que un objeto esté en equilibrio, las sumatorias de fuerzas en todos los ejes debe ser igual a cero. Si un objeto no se mueve en la dirección de cierto eje, debemos concluir que el sumatorio de fuerzas en dicho eje debe ser igual a cero. Hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Espero que estos conocimientos te sean de utilidad y los puedas aplicar en tu vida cotidiana y además entender mejor el mundo que te rodea. Hasta la próxima.
Esto es realmente asombroso. Se logra fotografiar la doble hélice del ADN gracias a un microscopio electrónico que emplea un haz de electrones. El microscopio electrónico aprovecha el comportamiento ondulatorio de la corriente de electrones para lograr fotografiar imágenes de hasta 2 nanómetros, superando de esta manera a todos los microscopios convencionales que aprovechan el comportamiento ondulatorio de los electrones desde un haz de luz. En esta clase de Profe Youtuber de Química hablaremos sobre la naturaleza dual del electrón. Del día de hoy debes conocer la radiación electromagnética y su característica ondulatoria. Ahora vamos a continuar con un poco de teoría. El electrón y su naturaleza electromagnética fue estudiada por Rutherford. Posteriormente, Bohr postuló su teoría atómica del hidrógeno considerando el cuanto y el fotón empleado en la mecánica cuántica. Louis de Broglie se cuestionaba si en condiciones apropiadas la energía radiante se comportaba como una corriente de partículas. Entonces, ¿podría la materia exhibir las propiedades de una onda? Entonces, en 1924, de Broglie formuló que las partículas pequeñas de materia a veces pueden mostrar propiedades de onda. Pero ¿cómo Broglie logró esta proposición? ¿Cómo formuló la naturaleza dual de la materia e inherentemente del electrón? ¿Y qué nuevas implicaciones surgieron a partir de la naturaleza dual del electrón? Para responder estas preguntas es necesario recordar las aportaciones de Planck y de Einstein y a su vez poder entender el desarrollo del postulado de la naturaleza dual del electrón. Empecemos. Hagamos un ejercicio matemático. ¿Cómo de Broglie llegó a proponer la naturaleza dual del electrón? Lo formuló teóricamente basándose en los trabajos de Planck y Einstein, donde la energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia y la energía es igual a la masa relativista del fotón por la velocidad de la luz al cuadrado. Despejando, tenemos que la energía del fotón es igual a la energía, igual a la constante de Planck por la frecuencia, igual a la masa relativista del fotón por la velocidad de la luz al cuadrado. Así, la constante de Planck por la frecuencia es igual a la masa relativista del fotón por la velocidad al cuadrado. Esto es igual a la masa relativista del fotón por la velocidad es igual a la constante de Planck por la frecuencia sobre la velocidad, donde P es igual a la masa relativista del fotón por la velocidad de la luz, es el momentum del fotón. Además, conociendo que la velocidad es igual a la longitud de onda específica por la frecuencia. Para aplicar esta ecuación a una partícula de materia, de Broglie sustituyó el momentum del fotón por la masa y la velocidad de la partícula, teniendo finalmente la relación de Broglie. El momentum del fotón es igual a la masa relativista del fotón por la frecuencia, es igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda específica. La longitud de onda específica es igual a la constante de Planck sobre la masa relativista del fotón por la frecuencia. De Broglie sugirió que el electrón en su trayectoria circular alrededor del núcleo tiene asociada una longitud de onda específica y propuso que esta longitud de onda específica del electrón o de cualquier otra partícula dependa de su masa y de su velocidad. De Broglie empleó el término ondas de materia para referirse a la característica ondulatoria de las partículas materiales. Para objetos a gran escala con gran masa, la longitud de onda característica es muy pequeña que escapa a nuestra observación. Sin embargo, con la diminuta masa del electrón, esto no ocurre. Es así como la teoría fue comprobada por Davidson, Germer y Thomson en 1927 por sus experimentos de difracción de electrones por cristales. El descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de la materia hizo surgir nuevas preguntas sobre la posición del electrón. Una onda se extiende en el espacio como las olas en el agua al lanzar una piedra, por lo que la posición de la onda no está definida con precisión, es decir, no podemos saber dónde está ubicado un electrón en un momento específico. La naturaleza dual del electrón, onda y partícula imponen una limitación en cuanto a su posición y trayectoria. Heisenberg llegó a esta conclusión y es conocido como el principio de incertidumbre.
En la clase de hoy hemos aprendido que de Broglie explicó la teoría de la naturaleza ondulatoria de electrones y años después fue comprobada por la difracción de electrones. Que la propia naturaleza dual del electrón limita la precisión con la que podemos saber la posición y la trayectoria del electrón alrededor del núcleo. Estoy segura de que estos conocimientos serán de gran utilidad y podrás aplicarlos en tu vida diaria. ¡Hasta la próxima!